Muy buenas a todos y a todas. Hoy venimos a hablar de emisoras radiocontrol, lo que también conocemos más coloquialmente como mandos. Vamos a ver qué tipos hay, cómo funcionan, qué funciones y ajustes tienen, qué son los canales, qué son las frecuencias, veremos también los receptores y para qué sirve cada cosa. Nos vamos a centrar especialmente en las de los coches, que es de las que yo más entiendo, pero también veremos algo de los otros tipos que hay. Hoy me he venido a grabar todo esto al campo, porque en mi casa hacía muchísimo calor, aquí se está mucho más a gustito. Lo que pasa es que eso me traerá algunos problemillas, como que la luz irá cambiando, se oirá algún bicho pasar y esas cosas, pero bueno, espero que me disculpéis. Si tienes un coche antiguo y estás pensando en mejorar la emisora, o te vas a comprar un coche que viene sin emisora y no sabes cuál comprar, o no sabes qué funciones necesitas y cuáles no, o simplemente quieres aprender de emisoras, has venido al lugar indicado. Entra que te lo explico todo. Empezamos por el principio. ¿Qué es una emisora? La emisora es el aparato o el mando a distancia, por decirlo de alguna manera, que usamos para controlar un vehículo radiocontrol. Envía las órdenes que damos a través de los gatillos, a través del volante, a través de los sticks, palancas, ruletas y demás, por radiofrecuencia y las recibe el receptor en el vehículo, que son estos aparatitos de aquí. Y con esas órdenes mueve los motores, los servos o le da alguna otra información. Estas órdenes van separadas por canales. En cuanto al formato, hay dos tipos principales, las de pistola, que son estas de aquí de la izquierda, o las de tipo palas o tipo sticks, que son estas de aquí de la derecha. Las de tipo pistola se utilizan principalmente para coches, barcos, motos o vehículos similares, porque tienen dos mandos principales, el volante para mover la dirección y el gatillo para el acelerador, freno o marcha atrás. Las de tipo palas se suelen usar para aviones, drones y helicópteros porque necesitamos controlar más movimientos. Cada stick controla dos canales a la vez. Vemos que tenemos, vamos a apartar esto, vemos que tenemos dos movimientos en cada stick, hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo. También se suelen usar en tanques porque este formato es más apropiado y antiguamente se usaba este formato también para coches, pero cada stick controlaba solo una cosa. Normalmente el acelerador y la marcha atrás con el izquierdo y la dirección con el derecho. En cuanto a la alimentación, las hay que van con pilas, que normalmente van en un compartimento por aquí abajo, y las hay que van con batería. Normalmente las que van con batería suelen ser las más pro, las más avanzadas, aunque ya se ven algunas un poquito más básicas que van con batería. Lo bueno de las que van con pilas, que normalmente son de tipo AA, es que te puedes llevar un paquete de repuesto y si se te gastan, pues las cambias y a correr. No tienes que andar cargando y esperando. Y eso en el caso de que tengas un enchufe a mano. Incluso en un apuro las puedes comprar en cualquier lado. De baterías la verdad es que no tengo ninguna por aquí. Con pilas las que quieras. Las hay con 8, con 6 pilas, con 4, con 2. Si estás mirando emisoras para comprar, te recomiendo que evites las que usan 8 pilas. Más que por el gasto, que también por el peso. Porque cuando llevas un rato largo con la emisora en la mano, la diferencia de peso se nota. La gran mayoría de emisoras actuales, y desde hace ya muchos años, funcionan por radiofrecuencia, como ya hemos dicho, en la banda de los 2,4 GHz. ¿Y por qué esta banda y no otra? Pues porque cada rango de bandas está reservado para unos usos por la ley, y este es un rango de uso libre y sin licencia que nos asegura que no interferimos con señales como la de la radio, la televisión, redes móviles, comunicaciones de la policía, etcétera, etcétera. Esta banda se usa, por ejemplo, también para los dispositivos Wi-Fi y Bluetooth. ¿Y por qué puedo usar mi emisora sin que haya interferencias con la de mi colega que está aquí al lado o con mis auriculares Bluetooth? Pues porque dentro de este rango libre de 2,4 a 2,4835 GHz no se quedan en una frecuencia fija, sino que saltan miles de veces por segundo por distintas frecuencias o por distintas subfrecuencias, vamos a decir. Según el protocolo y la normativa del país, suelen usarse entre 79 y 160 saltos de frecuencia posibles dentro de ese rango. Estas divisiones se llaman canales. Cuando emparejas una emisora con su receptor, por ejemplo, como podría ser esta emisora con su receptor que podría ser este, lo que se llama también el binding en inglés, se graba una clave única que define el patrón de salto. Así dos equipos distintos no pisan la misma secuencia al mismo tiempo. Si otra emisora, como podría ser esta con su receptor, coincide brevemente en una de estas frecuencias, el salto es tan rápido que no notas los cortes. Las emisoras antiguas, como estas 4 que tengo aquí, solían funcionar en la banda de los 27 o de los 40 MHz, que también es de uso libre, aunque también dependiendo del país se usaba la de los 72 MHz. El problema que tenían es que no usaban esos saltos de frecuencia cifrados que sí que usan las actuales, sino que usaban una secuencia fija. Dentro de la banda de los 27 MHz, por ejemplo, había varias subdivisiones de frecuencia, o canales que se llaman.
No sé exactamente cuántos, porque según donde mires te dicen un número u otro. Para cambiar entre esos distintos canales, si tu emisora interfería con la del de al lado, había que cambiar estas piezas de aquí, lo que se llamaban los cristales. En esta, por ejemplo, lo tenemos por aquí detrás. Y había que cambiarlos por parejas, tanto en la emisora como en el receptor. Por ejemplo, aquí tengo un receptor antiguo, ahí no sé si se verá muy bien, se metían lo que se llaman los cristales, que son estas piecitas de aquí, por ejemplo. Estos cristales llevan dentro unos cristales de cuarzo, que son los que nos daban la frecuencia exacta dentro del rango de los 27 MHz. Recuerdo de pequeño ver alguna carrera de buggies en un circuito que había cerca de mi casa, y antes de la carrera se ponían todos en la recta y uno a uno movían la dirección para comprobar que no hubiese interferencias entre ellos, porque era algo bastante habitual. Aparte de las interferencias entre las propias emisoras, estas eran mucho más susceptibles de sufrir interferencias con otro tipo de aparatos, cosa que con las modernas estas de 2,4 GHz es casi imposible que pase. Por ejemplo, yo recuerdo de chaval de no poder usar algún cochecillo que tenía que usaba este tipo de emisoras en según qué sitios porque dejaba de obedecer a la emisora, se iba por ahí corriendo, se ponía a girar como un loco, etcétera, etcétera. Otro problema de las emisoras antiguas de 27 o de 40 MHz es que por la propia forma de la onda, que es mucho más larga que la de 2,4 GHz, necesitaban antenas mucho más grandes para emitir y recibir bien la señal, como estas que tenemos aquí, que son telescópicas, que si te pones a extender, pues fíjate qué pedazo de antenote. Esta también la tiene y aquí no está porque falta, pero vamos, era igual y iba aquí. Y sin embargo, con las emisoras actuales no hace falta. Son muy pequeñas o ni siquiera llevan. Esta, por ejemplo, no lleva. Esta, por ejemplo, lleva una antenita chiquitita. Esta de aquí lleva una antenita chiquitita también, no sé si se ve por ahí. Y el resto no llevan. Y además suelen llegar a más distancia, aunque en principio la onda de los 27 o de los 40 MHz debería de ser mejor para llegar a grandes distancias porque es una onda más larga, pero con estas también depende mucho de la potencia del equipo, como suelen sufrir menos interferencias, suele llegar a más distancia. Como ya hemos visto, la emisora envía información al receptor, pero tenemos varias informaciones que enviarle, como mínimo dos. En el caso de los coches, cuánto queremos que acelere o frene con el gatillo o cuánto queremos que gire con el volante. Entonces, cada una de estas informaciones se envía por separado, cada una por un canal. Ojo, no confundir con los canales de los que hablábamos antes con las frecuencias, eso son otra cosa. Y luego en el receptor, que luego hablaremos un poco más en detalle de los receptores, tenemos un enchufe para cada canal. ¿Vale? Aquí te lo marca CH1, CH2, CH3, que es canal 1, canal 2, canal 3, por donde conectaremos el dispositivo que queremos que actúe en cada caso. Normalmente esos dispositivos serán servos o variadores, aunque también puede ser otro tipo de dispositivos. Un servo es este cacharro de aquí, que gira 1 grados hacia un lado o 1 grados hacia el otro, en función de lo que le digamos con la emisora, y un variador es este cacharrito de aquí, aunque hay más formatos, hay muchos tipos diferentes, y lo que hace es decirle al motor cuánto tiene que girar, hacia qué lado, o si tiene que bloquearse para frenar. En ambos casos tenemos estos cables con sus conectores, que son los que se enchufarán aquí al receptor. En los coches lo normal es que el canal 1 sea para la dirección y el canal 2 sea para el acelerador. No sé si habrá alguna excepción, pero esa es la disposición típica. Entonces, si tenemos un coche eléctrico, al canal 1 enchufaremos el servo que mueve la dirección y al 2 el variador que comanda el motor. ¿Pero qué pasa si tenemos un coche de gasolina? Pues que ahí ya no tenemos un variador, porque el motor lógicamente es de gasolina. En su lugar tenemos otro servo que acciona el acelerador. Os lo enseño en uno que tengo por aquí. Tenemos este servo que es el que gira la dirección y tenemos este otro servo que es el que mueve el carburador que va aquí debajo y ese carburador es el que hace que acelere el motor de gasolina. Además también por el otro lado acciona con esta palanquita de aquí los frenos que van por aquí. Van tanto por aquí como por aquí. No se verá mucho, pero bueno, fijaros de mí, acciona los frenos también a la vez. Y por cierto, disculparme que el coche está lleno de mierda, está lleno de polvo, hace 1000 años que no lo uso y solo tengo ahora mismo este de gasolina, pero bueno, quería traerlo para que lo vierais. En barcos y lanchas era exactamente lo mismo. El canal 1 para el acelerador, ya sea motor de gasolina o motor eléctrico, y el canal 2 para la dirección, igual que en los coches. Y por cierto, yo suelo decir motores de gasolina, pero en realidad lo correcto sería decir motores de combustión o de explosión, porque quitando algunos muy grandes, normalmente no van con gasolina. Todos los motores así de este tipo van con otros combustibles, con nitrometanol, con metano y demás. No es gasolina exactamente, pero bueno, si digo gasolina ya entendéis que me refiero a motores de este tipo, ¿vale?
En aviones, sin embargo, pues tendremos un canal para acelerar el motor, al que conectaremos un variador o un servo según sea el motor eléctrico o de gasolina, y para el resto de los movimientos del avión, que se hacen con alerones, timones o flaps, irán todos con servos. Incluso para los alerones de las alas, que no sé si se llaman exactamente así, porque tampoco entiendo mucho de aviones, pero creo que sí, en algunos aviones se conectan dos servos al mismo canal. Luego hay aviones más básicos que solo necesitan 3 canales, hay aviones que necesitan canales extra para unos flaps que se manejan aparte, o para el tren de aterrizaje, o para luces, etcétera, etcétera. Pero vamos, lo normal es que las emisoras de aviones tengan un mínimo de 6 canales. 4 para los movimientos principales, que se controlarían con los sticks, como ya hemos visto antes, para arriba y para abajo, o para un lado y para el otro, y 2 mínimo para los auxiliares para ese tipo de usos que os decía, aunque como ya os he dicho tampoco es que controle mucho de aviones. En helicópteros, pues ya depende de si llevan rotor de cola o llevan doble hélice, de si son eléctricos o de gasolina, pero vamos, es lo mismo. Si uno de los movimientos lo hace un motor eléctrico, a ese canal irá conectado un variador. Si es uno de los movimientos de las hélices o comandar un motor de explosión, pues irá su correspondiente servo. Y en drones, pues ya es otra historia, porque todos los canales van a la placa controladora de vuelo, que es la que interpreta los movimientos que queremos hacer, y en función de ello les dice a los motores lo que tienen que girar a través de los variadores, que además estos variadores en los drones modernos ya van todos integrados en una misma placa. Incluso en los drones modernos el receptor le pasa toda la información a la placa de lo que hacemos con la emisora a través de un solo cable de señal. No es como en los antiguos como este, que necesitaba un cablecito para cada canal. Estas emisoras para drones, como puede ser esta, ya tienen muchos más canales extra, aparte de los 4 básicos para manejar el dron, que se usan para el armado y desarmado, para cambiar modos de vuelo, para que pite si lo has perdido, para el return to home, para controlar accesorios varios que se le puedan conectar, como luces, cámaras robotizadas, en fin, que pueden tener muchos usos. Esta que tengo aquí, por ejemplo, es de 16 canales y ni siquiera es de las más avanzadas. Y volviendo a los coches, que hemos dicho que era en lo que nos íbamos a centrar, hemos visto que solo necesitamos 2 canales, pero la mayoría de las emisoras actuales, a no ser que sean muy básicas, traen 3 canales, como podría ser por ejemplo esta, que vemos aquí en su receptor, que trae 3 canales, que ya lo hemos visto antes. Entonces, ¿para qué queremos ese canal extra? Pues nos puede valer para varias cosas. En coches de drift, por ejemplo, se suele usar para conectar un giroscopio, que os muestro cómo va conectado, que sí que tengo un coche de drift por aquí. Este sería el giroscopio, iría conectado al canal 3, que en este caso es el auxiliar, y con ello controlaríamos la ganancia del giroscopio, que es esta pieza de aquí. El giroscopio es una pieza que sirve para cuando vamos haciendo drift, que contravolantea automáticamente. Entonces la ganancia es cuánto de mucho o de poco afecta ese contravolanteo automático que nos hace el giroscopio. Se puede utilizar también para conectar esta pieza de aquí, que es un interruptor electrónico, que puede servir para encender o apagar unas luces, por ejemplo, desde el mando, o cualquier otro circuito que le conectemos aquí a estos pines. Se usa también en coches, por ejemplo, que tienen cajas de cambios para accionarla a través del servo, para cambiar la marcha o meter la marcha atrás. Se usa también, por ejemplo, en crawler que tienen bloqueo de diferenciales para bloquearlos y desbloquearlos a través de un servo. En los crawler, por ejemplo, también hay gente que les monta un cabestrante y lo controla desde este tercer canal. Se puede usar también, por ejemplo, para conectar un pequeño servo como este que tiene aquí este cochecillo, para subir y bajar unos faros escamoteables. Se pueden conectar también dispositivos de humo, se pueden conectar dispositivos de sonido, o sea que vamos, casi cualquier cosa que se te ocurra. Y hemos visto que las emisoras de coche suelen tener 3 canales, quitando las más avanzadas que a lo mejor puedan tener algunos más, pero cada vez es más común ver emisoras pensadas para coche con más de 3 canales sin tener que irnos a una gama muy alta. Bueno, y vamos a hablar ahora de los receptores. Los receptores son estos pequeños aparatitos de aquí, que ya hemos ido viendo así un poco de pasada, que es a donde nos llega la señal de la emisora a través de estos cablecitos de aquí, que es la antena. En los sistemas modernos de 2,4 GHz es un cable bastante chiquitito, que ni siquiera hace falta que sobresalga del coche, pero en los sistemas antiguos es un cable bastante largo y sí que tiene que sobresalir del coche. Os voy a enseñar, por ejemplo, en el buggy este que hemos visto antes, que es este pedazo de cable de aquí, que es bastante grande y además tenía que sobresalir del coche por arriba, por lo mismo que hemos comentado antes con las emisoras, de que la onda es mucho más grande y para recibir bien la señal necesita este cable tan grande. Estos receptores te suelen venir al menos uno cuando compras la emisora, ¿vale? Porque tienen que ser compatibles entre ellos, entre emisora y receptor. Luego además, si quieres tú alguno más, puedes comprar receptores aparte. Estos se suelen poner en cualquier lado del coche, normalmente se pueden pegar aquí en el chasis con un cachito de cinta doble cara como tengo en este, pero si estamos hablando en coches todoterreno, como este buggy por ejemplo que tengo aquí o como en un crawler,
Lo suyo es que vaya en una caja estanca para que no le entre agua y no se nos estropee. Por eso en este caso, en este buggy va metido en esta caja de aquí. O por ejemplo en este crawler que tengo por aquí. Aquí está. Va metido en... a ver si se ve. Va metido en esta caja de aquí, que tengo la tapa por aquí, que la tengo abierta. Va ahí sellado para que no le entre agua, ¿vale? Hay incluso algunos que ya de por sí son resistentes al agua, como este que es waterproof, pero aún así si vas a meter el coche por sitios con mucha agua, mejor si lo puedes proteger para que le llegue el mínimo agua posible, ¿vale? Normalmente cuando compras una emisora que ya te viene con su receptor o compras un coche que ya te viene con la emisora y el receptor, suelen venir emparejados. Pero si por lo que sea no está emparejado o compras emisora y receptor por separado o compras un receptor extra después, hay que emparejarlo con la emisora para que se entiendan entre ellos. Hacer esto suele ser bastante fácil, el proceso depende de cada fabricante, pero suele venir bien explicado en las instrucciones. Una de las maneras más comunes suele ser conectando un cablecito como este, que es un cable de puenteo. Se conecta en donde pone bin, que bin es vincular o emparejar. En este caso, en el mismo conector del canal 3 tenemos, nos lo dice aquí en la etiqueta, tenemos la opción de bin. Conectaríamos el cable así con el puenteo y él ya detecta que está entrando en modo bindeo o en modo emparejamiento. Luego encenderíamos el receptor con el cablecito ya puesto, encenderíamos este de esta emisora, encenderíamos la emisora mientras pulsamos el botón bin, que en este caso es este de aquí, y ya estaría emparejado. En otros como este, por ejemplo, tiene un botón ya directamente para el bindeo, no hace falta poner el cablecito. Si os fijáis, no sé si se verá, pero en este botón pone bin. El procedimiento es más o menos lo mismo. Encendemos el receptor con el botón ya pulsado, el de bin. Luego encendemos la emisora con el botón de bin pulsado, que es este que tenemos aquí, que lo pone claramente, y ya con eso quedarían vinculados. Este proceso solo hay que hacerlo una vez al principio, ya se queda guardado en la memoria del receptor. Aunque se le quite la batería, aunque se quede sin alimentación, esa información ya no se borra. Al receptor se le conecta a cada servo o cada variador o el dispositivo que sea para cada canal, siempre con estos conectores, ¿vale? Son siempre lo mismo, son siempre de este mismo formato. El nombre técnico es JST-RE, pero vamos, se suelen conocer normalmente como conectores tipo servo. Cada conector vemos que tiene 3 cables, el rojo y el negro son los de alimentación, para alimentar el dispositivo en cuestión, que serían el rojo el del positivo y el negro el del negativo, y luego está el blanco que sería el de señal, ¿vale? Por el que ya le pasamos los datos de lo que tiene que hacer, ya sea servo o variador. Y para saber cómo hay que conectarlo aquí en el servo, muy fácil. Normalmente nos suele venir en la etiqueta o grabado en el plástico de cada receptor cuál es cada uno. En este caso nos pone S a la izquierda, más y menos a la derecha. Ese sería el de señal, que sería el blanco, por lo tanto lo enchufaríamos así. Y este igual lo podríamos enchufar así. Bueno, lo he enchufado donde no es, pero bueno, se entiende. De todas las maneras, si lo enchufamos al revés tampoco pasará nada. Simplemente que no funcionará el dispositivo y ya está, pero vamos, no se estropeará nada. Luego también hay en algunos servos que en vez del cable blanco de señal es uno amarillo, pero vamos, es lo mismo. Incluso hay en algunos que aparte de cambiar el cable blanco de señal por el amarillo, nos cambian el negro por el marrón, pero vamos, también es lo mismo. La señal que se envía por el cable blanco no es un voltaje que cuanto más alto sea más gira el servo o más corre el motor. Es una señal por pulsos tipo PWM o modulación por ancho de pulsos. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el receptor envía cada X tiempo un pulso eléctrico, como si encendiera un interruptor y lo apagara muy rápido, y en función del ancho de ese pulso, es decir, en función de cuánto tiempo haya estado encendido ese interruptor, el servo sabe lo que tiene que girar o el variador sabe lo que tiene que correr el motor. Esto ocurre muy rápido, con una frecuencia de 50 Hz, lo que significa 50 veces por segundo, o lo que es lo mismo, una vez cada 20 milisegundos. Suponiendo que tenemos enchufado un servo para que se vea más gráficamente, cuando estamos girando a tope hacia un lado, como pueda ser hacia este, el ancho de ese pulso es de 1 milisegundo, y esto pasa cada 20 milisegundos. Si lo dejamos en su posición central, que podría ser más o menos esta, el ancho de cada pulso pasa a ser de 1,5 milisegundos. Y si giramos a tope hacia el otro lado, pasa a ser de 2 milisegundos. Todo esto siempre cada 20 milisegundos. Y en las posiciones intermedias pues va oscilando entre esos valores. El voltaje de esta señal suele ser bastante bajo, entre 4,8 y 6 voltios, que es lo que suele tener de alimentación el receptor, pero en este caso la tensión no nos importa, lo que nos importa es el tiempo del pulso nada más. Y hablando de la alimentación del receptor, ¿cómo la alimentamos de corriente? Pues vemos que tenemos una ranura para cada canal, serían las 3 primeras,
y la de arriba que nos pone VCC, que sería la alimentación. En este ya directamente nos pone batería, o sea que ya no hay pérdida. Pero estas ranuras no siempre se utilizan. Si tenemos un coche de gasolina, en el canal 1 conectaremos el servo que mueve la dirección y en el canal 2 tenemos el servo que mueve el carburador y el freno. Entonces sí que tendremos que enchufarle alimentación externa, porque ninguno de los servos nos va a alimentar el receptor. Este sería el caso, por ejemplo, del buggy este que ya os he enseñado antes, que vemos aquí su receptor, que esto es antiguo que te pasas. Tenemos aquí los dos conectores de los dos servos y arriba tendríamos la alimentación de batería, que en este caso lógicamente solo nos hacen falta dos cables, positivo y negativo. Aparte de alimentar el receptor en sí, si lo alimentamos con este último conector, alimentaremos todos los demás canales, es decir, también los servos que conectemos aquí, porque todos los positivos y todos los negativos están conectados por dentro, de manera que si alimentamos estos dos de aquí, alimentaremos también todos los demás. Si por el contrario lo que tenemos es un coche o el vehículo que sea con motor eléctrico, lo que conectamos al canal 2 será un variador, como este, y ahí ya la cosa cambia, porque el conector del variador es el que nos traerá la corriente al receptor y no al revés. Y ya no nos hará falta, por lo tanto, enchufar una alimentación externa aquí al receptor. El variador es el que aporta la corriente en este caso, porque es a él al que se enchufa la batería, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, una batería y se enchufaría directamente al variador. Y se enchufa directamente al variador porque el variador es el que alimenta al motor, que se alimentaría con estos dos cables de aquí, y es este motor el que necesita la máxima corriente, por eso se le enchufa directamente aquí. Entonces, conectando este cable en su canal, que sería el canal 2, ya tendríamos el receptor alimentado y ya todo lo que enchufemos aquí, todos los servos que enchufemos aquí, ya estarían alimentados. Vamos a hacer una prueba. Enchufamos este servo, por ejemplo, aquí al canal 1 y ya podemos utilizar el servo. Ya tenemos todo el sistema alimentado. Y además pasa otra cosa, el variador no nos puede dar directamente toda la corriente de la batería aquí al receptor, porque normalmente las baterías que se usan suelen ser de 7,4 o 11,1 voltios si son lipos, o 7,2 si son las más antiguas, las de níquel, aunque esas cada vez se usan menos, y nosotros lo que necesitamos para el receptor y para los servos son voltajes de 4,8 o 7,4 voltios. Entonces no nos pueden dar directamente esos 7,4, sino que nos los tienen que limitar a esos 6 o 4,8 voltios que decíamos. Este receptor, por ejemplo, según el fabricante, nos admite voltajes de entre 4,5 y 6,5 voltios, y este, por ejemplo, de Sanwa nos admite entre 4,5 y 6, o sea que si le metiéramos los 7,4 directamente lo achicharraríamos. Antiguamente se solía usar más la alimentación a 4,8 voltios, pero siempre que se pueda y siempre que los componentes lo admitan, es mucho mejor usar 6 voltios, sobre todo porque luego los servos se moverán con mucha más rapidez y con mucha más fuerza. Por cierto, esta alimentación limitada a esos 6 o 4,8 voltios que decimos, que nos da el variador, se llama BEC, ¿vale? Por si lo veis por ahí ya sabéis lo que es. En algunos variadores modernos, que son programables, nos deja escoger de cuánto voltaje queremos que sea ese BEC o ese BEC, que podremos elegir entre 4,8, 6, incluso en algunos 7,4 voltios. Aquí tengo un par de variadores programables, que son este que tengo aquí en este crawler, que este es un variador para motor con escobillas, para motor Bruset, que por cierto está lleno de mierda, la verdad es que lo podía haber limpiado un poquito para enseñarle. O también, por ejemplo, en este que está un poquito más presentable y un poquito más a la vista, para este variador también podemos elegir el voltaje. Esto se hace normalmente con estas tarjetas programadoras, que tú lo enchufas aquí al cable del variador y puedes elegir, aparte de otros muchos parámetros, el voltaje del BEC. En este caso solo nos deja elegir entre 6 y 7,4, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado con esos 7,4 voltios si los elegimos, ¿vale? Porque hay muchos elementos como este receptor que hemos visto que solo admite hasta 6 voltios, este otro de FlySky solo admite hasta 6,5. Los servos también tenemos que tener en cuenta hasta qué voltaje admiten, porque si los ponemos a 7,4 sí tendrán mucha más fuerza, pero igual los quemamos. Hay que ver en los datos de fabricante hasta qué voltaje admiten. Sí que es verdad que cada vez es más común ver servos que admiten hasta 7,4 voltios, porque con ese voltaje los servos van como un cañón, tienen mucha más fuerza y mucha más velocidad, y esa fuerza extra nos puede venir muy bien en un crawler o la velocidad extra en un coche de drift o de pista, pero ya os digo, siempre con cuidado, siempre viendo lo que nos dice el fabricante.
Por cierto, en estos coches eléctricos en los que ya no hay que alimentar el receptor y ya no hay que enchufar ningún conector aquí, tendríamos un conector por cada uno de los 3 canales, nos quedaría libre este de arriba, que sería el de alimentación, pues tenemos una excusa perfecta para montarle, por ejemplo, unas luces. Incluso si ya tenéis algo conectado ahí y queréis conectar otra cosa, con un conector de estos en Y podemos enchufar aquí varias cosas, duplicaríamos la señal, que en este caso no nos hace falta, pero también ya pasamos a tener 2 alimentaciones aquí para 2 dispositivos. Y solo un par de cosillas más respecto a los receptores. La primera es que hay algunos con telemetría. Esto quiere decir que no solo reciben información de la emisora, sino que también le envían algunos datos. Esto se suele usar mucho en drones, es bastante importante, y en aviones y helicópteros supongo que también, aunque de eso no entiendo mucho. De hecho, la única emisora que tengo yo aquí con telemetría es esta que uso para un dron, y en coches no es tan frecuente porque no es tan necesario. Os voy a decir algunas de las informaciones más típicas que pueden transmitir a la emisora. Tienen que tener sensores para ello, claro. Una, por ejemplo, es el voltaje de la batería, que esto es especialmente útil en competición para no quedarte sin ella en mitad de una carrera. Si sabes desde el mando qué voltaje tienes, pues puedes calcular más o menos. Otra, por ejemplo, sería la temperatura del motor y variador. Así te puedes evitar sobrecalentamientos y cargarte estos componentes. Otra, por ejemplo, sería saber las revoluciones del motor, para saber si está funcionando bien, para poder hacer ajustes y verificar, etcétera, etcétera. Y otra, por ejemplo, sería la velocidad y otros datos GPS. Esto se puede usar o para hacer comprobaciones de velocidad, para saber cuánto corre cada modelo, o para saber la distancia recorrida, grabar una ruta, etcétera, etcétera. Que esto a lo mejor ya no es tan importante, pero bueno, hay mucha gente que lo usa. Y lo último que quería deciros respecto a los receptores es que tienen una cosa muy buena, y es que son compatibles con casi cualquier coche. Mientras el receptor sea compatible con la emisora, que cada marca suele tener además varios modelos de receptor compatibles con cada modelo de emisora, no hay problema. Da igual que el coche sea viejo y le vayas a poner el conjunto de emisora y receptor más moderno del mercado, que los conectores son los mismos y van a funcionar. Da igual que se lo quites a un crawler y se lo pongas a un coche de drift y al día siguiente se lo pongas a un buggy de gasolina, que va a ir todo bien, todo es compatible. Y esta compatibilidad es una maravilla que ya la quisiéramos en otros hobbies o en los coches de verdad o en otras cosas de la vida. Las únicas excepciones que conozco son los coches de juguete o los coches así muy baratitos, que suelen traer toda la electrónica junta en una placa, el receptor, el variador, el giroscopio si llevan, todo integrado en una misma placa electrónica. Y tengo aquí un par de ejemplos para enseñaros. Por ejemplo, este de aquí, que bueno, lo tengo desarmado y aquí mezclado un montón de piezas, pero este, por ejemplo, de serie, toda la electrónica venía en esta placa. Esta es su emisora, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que si queremos cambiar cualquiera de los elementos, ya sea el giroscopio, ya sea el variador o ya sea el receptor, tenemos que deshacernos de la placa y poner todos esos elementos externos. Aquí tengo otro ejemplo. Otro cochecito de estos de AliExpress bastante barato. Y lo mismo, en vez de tener un receptor normal, como estos que hemos estado viendo aquí, lo que tiene es una placa propia y aquí enchufaremos todo. Bueno, ya he recogido un poquito todo este desastre y lo vamos a dejar por aquí, que me he extendido ya mucho más de lo que quería y mucho más de lo necesario seguramente también. En el próximo vídeo seguiremos hablando de emisoras, os voy a enseñar todas estas que tengo por aquí e iremos viendo casi una por una qué tienen, para qué vehículos valen y sobre todo si tienen algo interesante. Y luego nos centraremos en estas dos de aquí, que son las dos únicas que tengo programables o computerizadas o con pantalla o como las queráis llamar, y veremos todos los ajustes y configuraciones que tienen, que ahí es un poco donde está la chicha de verdad, porque tienen algunos ajustes que no son tan sencillos. Además, estos ajustes no valdrán para la mayoría de emisoras de este tipo. También veremos qué otros ajustes pueden tener otras emisoras que no tengan estas dos, y también os daré algunas recomendaciones para saber qué emisora elegir si estáis pensando en comprar alguna. Así que estáos atentos al canal. Un saludo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.